Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una historia que honestamente me ha tocado el corazón de una manera muy profunda. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que promete hacernos sentir cada emoción posible, un amor que, como bien lo indica nuestro título, tiene el poder de sacarnos las lágrimas. Sí, amigos, estoy hablando de la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla. Acompáñenme en este viaje porque les aseguro que no se arrepentirán. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. En el corazón de muchas narrativas turcas yace una intensidad emocional que pocas veces encontramos en otras partes. Y la historia de Halil Ibrahim y Esla es un ejemplo perfecto de esa fuerza narrativa. A veces el amor se presenta como un torbellino, otras como un susurro dulce, pero pocas veces como una fuerza de la naturaleza que lo consume todo, que desafía las circunstancias y que, a pesar de los obstáculos más duros, lucha por prevalecer. Y justo eso es lo que define la conexión entre Halil Ibrahim y Esla. No es un amor fácil, no es un camino de rosas, sino una travesía marcada por la pasión, la entrega absoluta y sí, por momentos que nos romperán el alma. Verán, para entender la magnitud de su amor, debemos adentrarnos en su contexto. Halil Ibrahim es un hombre que ha vivido bajo el peso de sus responsabilidades, un hombre que ha conocido la dureza de la vida, y quizás por eso, su capacidad de amar es tan pura y tan feroz. No es un hombre que haya tenido una vida fácil, al contrario, ha sido forjado en el crisol de las dificultades, un hombre que ha tenido que aprender a ser fuerte, a ser un protector, a cargar con el peso de decisiones que muchos ni siquiera podrían imaginar. Su carácter se ha templado con la adversidad, dotándolo de una profundidad y una nobleza que se revelan plenamente cuando encuentra a la persona que enciende su alma. Y luego está Esla. Esla. Ella representa la luz, la esperanza, el ancla que Halil Ibrahim necesitaba en su mundo a menudo caótico. Esla no es una simple damisela en apuros, es una mujer con una resiliencia innata, con una fuerza interior que se manifiesta de maneras sutiles pero poderosas. Aporta a la vida de Halil Ibrahim una perspectiva diferente, una ternura que él creía haber perdido, y una capacidad para ver la bondad incluso en los rincones más oscuros. Su encuentro no fue una casualidad, fue un destino escrito en las estrellas, una colisión de almas que estaban destinadas a encontrarse y a transformarse mutuamente. Lo que hace a este amor tan desgarradoramente bello es la forma en que se manifiesta en medio de las adversidades. No se trata solo de gestos románticos o palabras bonitas. Su amor se ve en los sacrificios que están dispuestos a hacer el uno por el otro, en las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, en la forma en que se protegen mutuamente de un mundo que a menudo parece conspirar en su contra. Es ese tipo de amor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las relaciones, un amor que te inspira y sí, que te estruja el corazón. Pensemos en esos momentos clave de su relación. Cuando Halil Ibrahim tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que implicaban un dolor inmenso, pero que tomaba con la convicción de proteger a Esla. Estas no eran decisiones tomadas a la ligera, sino el resultado de un profundo cálculo y un sacrificio personal desgarrador. A menudo su amor lo llevaba a situaciones límite, donde debía elegir entre su propia felicidad y la seguridad de ella, una dicotomía que lo atormentaba constantemente. O cuando Esla, a pesar de sus propias luchas, se convirtió en el pilar de fuerza para Halil Ibrahim, demostrando que el amor verdadero no solo se recibe, sino que también se da incondicionalmente. Ella era su refugio en la tormenta, la voz serena que lo calmaba cuando el caos amenazaba con consumirlo. Hay escenas, si han tenido la oportunidad de ver su historia, que son sencillamente inolvidables. El sufrimiento que enfrentan por separado y juntos, las pruebas que su amor debe superar, todo ello va tejiendo una red de emociones tan compleja que es imposible no conmoverse. Son momentos de angustia que te cortan la respiración, de dolor que se siente casi físico, pero también destellos de pura dicha que te devuelven la fe en la humanidad. Y es que la narrativa no escatima en mostrarnos la vulnerabilidad de estos personajes. Vemos a Halil Ibrahim, a menudo retratado como un hombre fuerte y decidido, luchando contra sus demonios internos, contra las presiones externas, pero siempre con Esla como su faro. Su fortaleza exterior a menudo enmascara un torbellino de emociones internas, y es en los momentos de intimidad con Esla donde se permite ser vulnerable, donde revela las cicatrices que la vida le ha infligido.
y a Esla enfrentando sus propios miedos, sus propias inseguridades, pero encontrando en Halil Ibrahim esa seguridad y ese amor que la impulsa a seguir adelante. Ella también tiene sus batallas, sus momentos de duda, pero la presencia de Halil Ibrahim le da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Es una danza de dar y recibir, de apoyo mutuo, de una conexión que trasciende las palabras. La forma en que los guionistas han logrado construir esta relación es magistral. No es un amor que aparece de la nada, sino que se desarrolla gradualmente, permitiéndonos ser testigos de cada etapa de su crecimiento. Vemos las dudas iniciales, la atracción innegable, la consolidación de sus sentimientos y luego, la prueba de fuego. Este desarrollo pausado y orgánico es crucial para que el espectador se involucre emocionalmente, para que sienta que conoce a estos personajes, que comprende sus motivaciones y que, por ende, sufre y celebra con ellos. Y es en esas pruebas donde realmente se demuestra la fuerza de su vínculo. Las traiciones, las separaciones, los malentendidos, los peligros que acechan, todo ello pone a prueba su amor hasta el límite, y es ahí donde reside la magia de su historia, en la resistencia de ese amor frente a la adversidad. Cada obstáculo superado solo fortalece su conexión, creando un vínculo a prueba de balas. A veces una historia de amor puede sentirse forzada, poco creíble. Pero con Halil Ibrahim y Esla, la conexión se siente real, tangible. Sus diálogos, aunque a veces cargados de la melancolía propia de sus circunstancias, reflejan una comprensión profunda el uno del otro. No necesitan largas explicaciones, se entienden con una mirada, con un gesto. Sus acciones, incluso las más impulsivas, nacen de un lugar de amor genuino. Y es esa autenticidad lo que hace que sus momentos de felicidad sean aún más dulces, y sus momentos de dolor, aún más devastadores. Cuando están juntos, la química es palpable, creando escenas que te hacen suspirar de ternura o temblar de pasión. Pensemos en la banda sonora que acompaña sus momentos más importantes. La música en las producciones turcas es clave para potenciar las emociones, y en la historia de Halil Ibrahim y Esla, cada nota parece estar perfectamente elegida para realzar la intensidad de sus sentimientos. Las melodías melancólicas cuando la tristeza los embarga, las piezas más enérgicas cuando la esperanza renace, o las canciones apasionadas cuando su amor se desborda. La música se convierte en un personaje más, amplificando la experiencia emocional del espectador, llevándonos de la mano a través de sus alegrías y sus penas. Todo contribuye a sumergirnos aún más en su mundo. Y volviendo a nuestro título, el amor de Halil Ibrahim por Esla te hará llorar. No es una exageración. Habrá momentos en los que sentirán esa opresión en el pecho, esa punzada de tristeza que solo un amor verdadero y sufrido puede provocar. Veremos lágrimas de empatía al ser testigos de sus luchas, lágrimas de desesperación por las injusticias que enfrentan, pero también, y esto es lo más importante, lágrimas de admiración por la fuerza de su amor y por la esperanza que representa. Porque a pesar de todo, su historia nos recuerda que el amor, en su forma más pura, tiene la capacidad de sanar, de perdonar y de trascender las mayores dificultades. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una luz que nos guía. Es ese tipo de amor que te hace creer en la conexión entre dos almas, que te hace suspirar de admiración y sí, que te deja pensando en la tuya propia. ¿Hemos amado así de intensamente? ¿Hemos luchado así de fuerte por alguien? Estas son las preguntas que su historia nos invita a reflexionar. Nos confronta con nuestras propias experiencias y nos anima a evaluar la profundidad y la fuerza de nuestras propias relaciones. Y es precisamente en esa conexión emocional que logran con el espectador donde reside el verdadero poder de su romance. Crean un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias esperanzas y miedos en el amor. Ahora, antes de irnos, quiero recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la profundidad del amor entre Halil Ibrahim y Esla, un amor que se caracteriza por su intensidad, su entrega y su capacidad para resistir las adversidades más duras. Hemos visto cómo sus vidas, marcadas por la dificultad y el sacrificio, encuentran en su amor un refugio, una fuerza motriz que los impulsa a seguir adelante. Y hemos destacado cómo, a pesar de los momentos dolorosos que sin duda los harán derramar lágrimas, su historia es un testimonio conmovedor de la resiliencia del amor, de su capacidad para florecer incluso en los terrenos más áridos. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la apasionante historia de Halil Ibrahim y Esla. Sus historias a menudo nos dejan con un nudo en la garganta, pero también con un
Una profunda admiración por la fuerza del espíritu humano y la perdurabilidad del amor verdadero. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto esta historia? ¿Qué escenas o momentos les han impactado más? ¿Cuáles son las emociones que más resonaron en ustedes? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión, porque sus perspectivas enriquecen enormemente este espacio. Y si este vídeo les ha gustado y han sentido la emoción que transmite esta pareja, no olviden dejarle un gran me gusta. Su like es una señal importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que les llegue al corazón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor intensas y conmovedoras, aquellos que buscan en la ficción un reflejo de las pasiones más profundas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias que esperamos también los inspiren y los emocionen. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces.